Y hablando de su historia de José, recordamos que José era el hijo consentido de su papá, pero sus hermanos no lo querían, por lo que él mismo que él era el consentido. Eran sus medios hermanos, no eran sus hermanos completos. Un día decidieron, cuando venía solo, para buscarlos a ellos. Su papá lo había enviado para buscar a sus hermanos. Trabajaban ellos como pastores de aquí para allá, de allá para acá, y los mandó a buscar porque se habían tardado. Entonces él lo vieron y dijeron: ahora nos quitamos de todo lo que tenemos en contra de él, el odio que tenemos contra él. Lo tomaron, lo vendieron unos hombres ismaelitas, unos viajeros comerciantes lo compraron, se lo llevaron a Egipto. En Egipto fue esclavo de un hombre llamado Potifar. A la mujer se le antojó José y empezó a acosarlo. Él decidió mantener su pureza y por eso mismo tampoco pudo, no se quedó con esta situación del varón. Sí, después de eso lo mandaron a la cárcel. En la cárcel él servía a los presos. Entre ellos sirvió a dos personas que llegaron al poder. Uno llegó al poder, el otro murió. Y finalmente se presentó delante del faraón. El faraón lo mandó a llamar para interpretar unos sueños. En los sueños él declaró lo que era su sueño, pero incluyó algo más, que él salió de sí porque él era un administrador 100%. Le dijo cómo hacerle para que los 7 años que tenían de bendición pudiera acumular bastante grano, para que los 7 años que venían de mucha hambre pudiera tener suficiente para poder alimentar a la población y al mundo entero en aquel tiempo, para que no murieran de hambre, ¿sí? Ha habido hambrunas a través de la historia, ¿sí? Estaba leyendo, por ejemplo, últimamente de los mayas, y lo que leí de los mayas, dicen que por 300 años, imagínate, 300 años, no 1, 2, ni 3, ni 10, 300 años, parece que hubo sequía en la península de Yucatán. Y pues, ¿qué hace la gente? ¿Se queda en su ciudad, en su casa que construyó tan bonita, su palacio que hizo, o va a buscar donde haya alimento? Se vaciaron las ciudades de ahí, se quedó sin nada. Eso ha sucedido en todos lugares del mundo. Hay ruinas muy famosas en México que se llaman Teotihuacán, y que no saben ni quién la construyó, porque están tan imponentes, tan grandes, tan bonitas, pero estaban vacías desde que llegaron los aztecas para allá y no supieron quiénes la construyeron, porque los dejaron un día vacío. Ha habido hambres por todos lados, ha habido hambres aquí y allá, y en ese tiempo había tanta hambre que la gente se enteró de que en Egipto había comida, ¿sí? Y es ahí donde, recuerdan, hace 2 semanas les dije que Jacob le dijo a sus hijos que vivían en Canaán, algo así como unos 3 días de camino de Egipto, caminando por supuesto, si no es hasta más, quizá pueden ser hasta 3 semanas, pueden ser, pero no era tanta la distancia, podían ir y venir sin tanto problema. Les dice: vayan a buscar comida, compren comida. Y la semana pasada estuve hablando acerca del encuentro, o hace 2 semanas, de los hermanos con José, que lo encuentran ahí. Él los acusa de espías, y dice: no somos espías, venimos solamente a comprar comida. ¿Y quiénes son ustedes? A ver, cuéntenme algo más de ustedes. ¿A qué familia pertenecen? Pues tenemos un padre que está allá viejito, y tenemos un hermano más que no vino con nosotros. Eran 10 solamente los que estaban viajando ahí, ¿sí? Y bueno, después los deja ir, pero recuerden que les puso el dinero que habían ellos traído, se lo puso en sus costales y los mandó con sus costales de regreso, ¿sí? Recuerden que uno abrió su costal y se encontró con el dinero y se espantó, ¿sí? Van a pensar que somos ladrones, no nada más espías, sino ladrones. Los demás hermanos le regañaron, y cuando llegan con su papá, todos abren sus costales y todos tenían el dinero. Entonces todos asustados, y hablé acerca de las bendiciones y la gracia de Dios, que como los hermanos que estaban ahí recibiendo ese dinero no podían recibir ese dinero porque decían: no lo merecemos. Y eso es lo que es la gracia. La gracia de Dios es algo que no merecemos,
Tú dices, pero es que yo he hecho tanto mal y precisamente la gracia es para aquellos que han hecho mal. El perdón, el ofrecer gracia a las personas es algo que viene de Dios. Y recuerdan que dijo, vamos a regresar para allá y a sacar a nuestro hermano, porque uno de ellos se quedó preso. Recuerdan, también hablé acerca de este hombre llamado Simeón, se quedó preso. La idea de Simeón es hablar, y el hablar se había quedado preso. El hablar, el escuchar, escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Shema, Simeón más o menos sería la palabra, Simeón, Shema Israel. Y esa palabra tiene que ver con esa palabra de Simeón. Entonces la gente no escucha, la gente tiene su oído preso y quiere Dios libertarnos esa parte de nuestro cuerpo que está preso, porque no quieres que el violento siga siendo violento, el ladrón sigue siendo ladrón, ¿sí? El que tiene vicios quiere seguir en sus vicios, no escucha. Su esposa le dice, oye, mira, te estás perjudicando a ti mismo. No, yo tengo mi vida y hago lo que quiero, ¿sí? No escuchamos. Y Dios dice, aún de los que no escuchan, Dios tiene gracia. Regresaron entonces con su padre, pero pasó un año. Ahí es donde empieza el capítulo 43 del libro de Génesis, y donde voy a empezar mi sermón el día de hoy, ¿sí? Voy a continuar capítulo por capítulo si es posible. Algunos predicadores predican versículo por versículo. Yo voy a predicar capítulo por capítulo, porque pensaba solamente tocar la historia de José en 2 sermones, pero ya me extendí y creo que me voy a seguir extendiendo. Entonces ya no les prometo que voy a continuar haciéndolo en 2 par de sermones. Voy a contarles la historia completa para que sepan ustedes de este hombre, que sabes que este hombre se parece a Jesucristo, que José se parece a Jesucristo, porque el consentido de su padre, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el mero de Dios, vendido por sus hermanos, traicionado, José y Jesús. Y tiene varias características este José que se parecen a Jesús. Le llaman un prototipo de Jesús. ¿Cómo iba a ser Jesús? En la vida de José encontramos cómo iba a ser la vida de Jesús. Y una de las cosas interesantes que voy a comentar el día de hoy es que José lloró 3 veces. ¿Y cuántas veces lloró Jesús? Si alguien sabe. Los que saben de la Biblia, 3 veces. 3 veces. Y Jesús lloró 3 veces. Ahorita lo vamos a ver llorando. ¿Cómo empieza este pasaje? El hambre iba agravándose en la tierra. O sea, recuerden que habían regresado con mucho grano. Y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan allá y compren un poco de alimento. O sea, eso es donde quedó la historia. Recuerdan que a Jacob les dije que no quería soltar a su hijo Benjamín, el más pequeño. Y les dije que tenemos que empezar a tener la idea de soltar cosas que amamos tanto y que no nos damos cuenta que cuando soltamos esas cosas que amamos tanto, podemos recibir todavía más. Y si no lo soltamos, nos quedamos con él y nos sentimos tan aprisionados que no recibimos ninguna bendición extra, más que lo que tenemos. Pero Judá respondió, aquel hombre claramente nos advirtió. Judá es el 3er hijo, el 4º hijo de Jacob. Empieza a tomar la voz de representante de los demás hermanos. En el capítulo anterior, la semana pasada, yo le estaba comentando que Rubén también tomó esa palabra y dijo, yo te doy mis 2 hijos y si no regreso con tu hijo, mata a mis hijos. Este Rubén era atrabancado, hablaba sin sentido, hacía tonterías con su vida. Podía hablar y podía hacer cosas tontas, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque Rubén dice en la Biblia, parece chisme, pero dice en la Biblia que se le antojó tomar una de las esposas de su papá Jacob y la tomó, se metió con ella, y por eso Jacob lo aborreció y no pudo tener esa bendición de ser el hijo que, aunque era el primogénito, aunque era el primero, aunque era el más importante de todos ellos,
no tuvo la bendición de tener la continuidad de la bendición como lo que se menciona en la Biblia. Bueno, no sé si ustedes, pero yo no sé si han escuchado ustedes el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el siguiente que le tocaba era el Dios de Rubén, porque era el mayor. Pero Rubén cometió ese pecado y era trabancado. Ofreció a sus hijos, capítulo anterior: mata a mis 2 hijos, te doy mis 2 hijos, mátalos si no regreso con tu hijo, a Benjamín, déjame llevar para allá. Judá empieza a tomar la posesión de él. ¿Por qué no entonces, si no Rubén? ¿Por qué no a los siguientes 2, Simeón? Ya hablé de Simeón la semana pasada, o hace 2 semanas. Y después también Leví. También era trabancado, era bronco, era enojón, ¿sí? Aunque la cosa con Leví fue diferente. Dios le dijo a Simeón y a Leví que los iba a distribuir entre el pueblo, se iban a dispersar, iban a desaparecer entre el pueblo, pero a Leví le tocó una bendición grande. Así como era de atrabancado, en una ocasión estaban el pueblo de Israel pecando con todo tipo de pecados. Después de que Moisés estaba en la montaña recibiendo los mandamientos, desciende y dice Josué, que estaba con él: oye, parece que hay pleito, hay batalla, hay guerra. Y dice: no, eso es una fiesta tremenda, es un libertinaje. Y bajan y están todos ahí haciendo todo tipo de pecado. Y una tribu se había separado de ellos, Leví. Y Moisés llega y dice: ¿quién está conmigo? Y Leví dice: nosotros. Y dice: pues ahora tienen que matar dentro del pueblo a uno de, no sé, recuerdo cuánta cantidad, pero mataron muchos. Y el pueblo de Dios, y Dios escogió a Leví como para que fuera el sacerdote de todos los demás pueblos, de todas las demás tribus. Los dispersó, no tenían territorio, ¿sí? Pero Judá, lo vemos aquí, dice: aquel hombre claramente nos advirtió: no verán mi rostro ni si su hermano no está con ustedes. Entonces envías a nuestro hermano con nosotros y descenderemos y compraremos alimento, pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo: no verán mi rostro si su hermano no está con ustedes. Recuerdan que ellos habían dicho: pues ¿quiénes son ustedes?, le dijo José, y él dijeron: pues tenemos un papá y tenemos otro hermano, pero no vino con nosotros. Y José les dijo: pues si no viene su hermano con ustedes, el hermano carnal con José, no van a poder venir a comprar, no van a ver mi rostro otra vez, no van a comprar nada. Y su hermano, que se quedó en la cárcel, ahí se va a quedar en la cárcel, ¿sí? ¿Y qué sigue después de eso? ¿Sí? Bueno, después dice que entonces Israel respondió: ¿por qué me han tratado tan mal informando al hombre que tenían un hermano más? O sea, era algo ilógico lo que Jacob estaba pensando. No tenía realmente control, no se tiene control de lo que uno dice, no sabiendo lo que puede pasar. Y Jacob está diciéndole, acusando a sus hijos, que por qué tenían que decirle que tenían otro hermano, cuando estaba preguntándole José a los demás si tenían otro hermano. O sea, no había ninguna lógica en ocultar que tenían ellos un hermano, pero ahora Jacob estaba reclamándole a sus hermanos eso, a sus hijos eso, ¿sí? Ellos le dijeron: el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares. Y preguntó: ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos esas preguntas: ¿acaso podíamos saber que él diría: traigan a su hermano? ¿Sí? Entonces, no sabían, de ninguna manera se puede saber. ¿Sí? Y cuando habla del hermano aquí, en varias traducciones hablan de el muchacho, en lugar de decir el hermano, decir el muchacho. Pero quiero hablar acerca de cuántos años podía tener a Benjamín. Cuando dicen el muchacho, uno piensa, y algunas veces yo he encontrado, es más, tengo una fotografía, una pintura aquí que presenta a Benjamín como un niño, ¿sí? Pero Benjamín no era un niño. Es más, hasta familia ya tenía, ¿sí? Porque piensa en los años que habían pasado. José había salido de la edad de 17 años, lo habían vendido a esa edad. Estuvo 13 años como esclavo en la oscuridad, como en la cárcel, 13 años.
Entonces son 13 años, que el niño que si acababa de nacer ya tenía 13, pero yo no creo que acababa de nacer, yo creo que tenía unos 5 años a lo mejor, entonces 13 más 5 son 18. Pero luego pasaron 7 años de mucha cosecha, buena cosecha, todo mucho bendecido. Entonces 18 más 7, 25. Y luego pasaron un par de años en los que hubo hambre y se acabaron toda su comida. Entonces de perdida este hombre tenía unos 27 o 30 años. Entonces el muchacho ya no estaba tan muchacho. Y aún así su papá no lo dejaba ir. Y aún así su papá lo tenía cerca de su casa y decía: de aquí no te vas. Yo sé que los padres tenemos la costumbre de ver a nuestros hijos como pequeñitos. ¿Sí? Mi mamá vino a mi boda, por ejemplo. ¿Sí? Cuando me casé, ya tenía yo 35 años, pero me casé a esa edad. Vino y luego le pregunté: oye mamá, ¿por qué no se tratan de venirse para acá y quedarse? Dice, dice, ¿con quién se queda tu hermanito? Mi hermanito tenía 27 años. ¿Con quién se queda tu hermanito? ¿Quién le va a dar de comer a tu hermanito? Hijo de salvador. 27 años y todavía era su hermanito, ¿sí? Mi hermanito, pobrecito que no lo podía quedarse. Ya tenía una hija, ¿sí? Su esposa había muerto, era viudo, ¿sí? Pero ya no era un niño, pero ¿quién se quedaba con su hermanito? Con mi hermanito, y pues por eso no vino mi mamá. ¿Sí? Así que ¿cómo? ¿Sí? ¿Y quién se va? ¿Cómo se van a llevar a mi hijito, a mi muchacho, a mi niño? ¿Sí? ¿Qué sucede después? Y Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho. Aquí está la palabra muchacho. Algunos dicen niño, joven, pero ya estaba fuerte el hombre. Envía al muchacho conmigo, nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez, ya hubiéramos ido, vuelto otra vez. No tendríamos que estar pasando hambre, si nos hubieras dejado desde el principio, pero ya ha pasado un año ya. ¿Sí? Judá se presenta como un hombre también que cambió. Un hombre que ya aprendió de la vida. Y digo esto porque era un hombre malvado ese Judá también, ¿sí? No era tan facilito el Judá. Él era el que había recomendado a los hermanos que vendieran a José, a los ismaelitas que pasaron por ahí, a los comerciantes. Él fue. Él había sido el que había puesto la semilla. Bueno, aunque por un lado también estaba protegiendo a José, porque Simeón, recuerdan el que se quedó preso, él lo quería matar. Literalmente quería matarlo. Y Judá dice: no lo matemos, es nuestro hermano. ¿Por qué no mejor lo vendemos? De ahí salió la idea. ¿Sí? Rubén decía: no lo matemos, vamos a guardarlo porque es nuestro hermano, ¿no? Pero Judá dijo: no, vamos a venderlo. Y entonces no era tan fácil. Es más, hay un capítulo en la Biblia que sigue después de esa historia de cuando vendieron a José. El capítulo 38 de Génesis, es muy interesante este capítulo, porque habla de la historia de Judá y su descendencia. Dice que después de eso, de que vendieron al hermano, Judá dijo: yo me quito de estos ladrones y bandidos y malos hermanos, a lo mejor después van a agarrarla contra mí. Se fue al extranjero, a otra ciudad, otro migrante. Y allá dice que se encontró una mujer, se casó con ella y tuvo 3 hijos. Sus hijos crecieron, se hicieron varones. Y después de eso, uno de ellos se casó con una mujer llamada Tamar. El hombre hizo lo malo delante de Dios y murió. Como murió este hombre, la costumbre de aquel tiempo era que si se moría el hombre, el hermano que le seguía se tenía que llegar a la mujer, hacer que procreara un hijo, y así el nombre de la persona que murió no se perdía en el pueblo. Era costumbre de aquel tiempo, no lo hacemos ahora, pero era costumbre de aquel tiempo. Se llama, me parece que levirato esa palabra. Y eso fue lo que sucedió. Entonces el siguiente hermano se metió con la mujer, pero
no le brindaba descendencia, o sea, la usaba como mujer, pero cuando iba a eyacular con ella, no la terminaba. Entonces el hombre la dejaba y nada más la estaba usando. Le desagradó a Dios eso y lo mató también. Jacob dijo, pues ya me queda nada más uno, ¿sí? Y dijo, no le voy a dar nada. Y era la costumbre y la ley que tenía que darle su tercer hijo. Pero Jacob dijo, no, Judá dijo, no le doy nada, y la dejó para él. La mujer tuvo que hacer sus propias cosas para poder hacer de que él sí pudiera darle descendencia, y fue el mismo Judá el que le dio descendencia, y de esa descendencia con esta mujer desciende a David y después Jesús. Pero Judá cambió con esta mujer. Esta mujer se disfrazó de prostituta, se ofreció en el camino, Judá pasó por ahí, Judá la tomó, y después de que la tomó, le dijo, pues no tengo dinero, pero te dejo mi cinturón y mi callado y mi anillo, y cuando regrese te voy a dar un chivito, y con ese chivito pues terminamos el negocio, ¿sí? Y se fue, regresó, y cuando regresó ya no había nadie. Y después le vienen a Judá con la historia de que su nuera, la que estaba esperando a su hijo, estaba embarazada, ¿sí? Y Judá viene enojado, vamos a matar a esa mujer, vamos a apedrearla, no debe haber ese pecado en nuestra casa, ¿sí? Y la mujer sale, el hombre que es dueño de estas cosas que tengo en mi mano, ese es el papá, ¿sí? Y Judá se da cuenta que él era el papá, ¿sí? Y ahí Judá cambió. Dijo, he hecho lo malo, ¿hasta dónde he descendido? ¿Hasta dónde he caído? Ahora sí que tocó fondo. Y dijo, no puede ser que mi vida siga así. Y Judá cambió. En ese capítulo 38, Judá cambió. Y a partir de entonces, Judá es un hombre diferente. Ya después regresó con sus hermanos y sucede esto, de que él tiene que ir a Egipto por comida, regresa de Egipto con la comida, y ahora se está promoviendo y diciéndole, mira, si yo me comprometo de que tu hijo va a venir, y si no, maldíceme a mí y que yo sea culpable de todo lo que pasa. Toma en cierta manera la posición de un protector y se vuelve un hombre. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho tonterías hasta que nos convertimos en hombres realmente? Por la misericordia de Dios. Yo que estoy predicando aquí, si yo contara todo lo que he hecho también en el pasado, a lo mejor dirían, ¿qué clase de hombre puede estar predicando ahí? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, posiblemente tenemos cosas que hicimos en el pasado y que estamos aquí. Y algunos se sienten mal porque yo tiene tanto que he hecho, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Judá era ese hombre. Entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, hagan esto, tomen de los mejores productos de la tierra, de sus vasijas, y lleven a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras, y tomen doble cantidad de dinero en su mano, y lleven de nuevo en su mano dinero para que sea devuelto de la boca de sus costales, tal vez fue un error, y tomen también a su hermano, el jovencito, levántense y vuelvan a aquel hombre, que Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que pongan en libertad a su hermano, a su otro hermano, ni su nombre quiso mencionar, ¿sí? No lo quería, creo que tampoco, ¿no? A su otro hermano nomás dijo, no dijo Simeón, no, a su otro hermano, y a Benjamín, y dijo, ¿sí? En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea. Fatalista el hombre, fatalista. Si me van a correr ese país, que me corran, ya que, ¿sí? ¿Y dónde está la fe de un cristiano? Eso de ser fatalista no es fe. Eso de esperar lo peor no es fe. Y este hombre estaba siendo fatalista. La fe es decir, si el Señor quiere que yo salga de este país, me va a llevar, pero voy a estar con Él, ¿sí? Y aquella persona que nada más tiene una fe de decir, pues si me van a correr, que me corran, si me voy a caer, que me caiga, si me van a meter a la cárcel, que me metan, y no quiero saber nada más, ¿sí? Eso no es fe, hermano, eso no es fe, ¿sí? Pero le llevan de lo mejor del pueblo, regalos, y le llevan eso de, enfatizo las resinas aromáticas, que podrían haber sido incienso, porque incienso se da en la parte de esa parte de Judá, de Israel, de Canaán. Cuando fui a Canaán,
Pregunté por el incienso, lo vendían en las calles, pero está bien carísimo, carísimo. Dije, no, capaz que desfalco, entonces mejor así me quedo con las ganas nada más de verlo. Saqué una foto y ahí tengo una foto del incienso, ¿sí? Y la mirra también. Pero piensa un poquito, José recibió regalos como Jesús. Te estoy diciendo que Jesús se parece a José. A él le llevaron incienso, le llevaron mirra y le llevaron también posiblemente oro, porque cuando llevaban el dinero para pagar, obviamente, y pues era quizá oro, o quizá la plata, o quizá algún material que apreciaban aquellos. Entonces los regalos que recibió también venían ellos de Oriente, llegaron a Egipto y le trajeron regalos a José. No era para pagar, bueno, algunas cosas eran para pagar, el dinero era para pagar, pero la mayoría de ellos eran regalos. Y los regalos no son costosos. Según la tradición del Oriente, un regalo costoso es solamente como un soborno. Un regalo que realmente vale la pena es algo que te costó a ti, algo que tú hiciste, algo que es parte de ti, algo que tú cosechaste, algo que es tu trabajo, algo que te reconoce a ti como parte de lo que eres. Eso es un regalo. Algo que no te van a devolver. Algo que no le estás moviendo la mano para decirle, pero tú me vas a pagar después, ¿ok? Sino que estás diciéndole, quiero darte esto como regalo, y él mandó esos regalos, lo mejor de su cosecha, una canasta ¿cómo le llaman? Super basket, ¿sí? Algo así, y con eso ya decía, queremos regalarle algo, ¿sí? ¿Qué sigue con la historia? Déjame ver dónde voy aquí, quizá. No, ese ya lo puse. Tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y ahí empieza la historia de José y Benjamín, su hermano completo de sangre, ¿sí? Cuando José vio a Benjamín con ellos, porque lo reconoció, él conocía a sus hermanos, él supo de ellos desde antes, pero ellos no sabían de él. A lo mejor se parece también a lo que nosotros y la gente del mundo habla de Dios. Todos sabemos que está ahí, pero no lo conocemos. Pero Dios sí nos conoce a nosotros completamente. Sabe quiénes somos, sabe cómo somos, sabe de qué pie cojeamos, sabe todo lo que nosotros somos. Y dice, cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a mi casa, y mata un animal y prepáralo, porque esos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Sí? Eso se lo manda a su mayordomo. Entonces el mayordomo, hizo como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. ¿Sí? Yo me imagino los asustados que estaban los 11, porque eran los 11 hermanos de José. Me van a llevar a la casa. ¿A dónde me llevan? ¿Sí? Seguro se enteraron de que el dinero que traíamos antes no llegó y pues apareció en nuestros costales y nos van a cobrar, nos van a hacer presos, y hablaban de eso. Y llevó a esos hombres y ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos como esclavos y con nuestros asnos. Esos asnos, no sé, se volvieron famosos también porque ellos eran pastores, pero estaban más preocupados por los asnos que por otras cosas, ¿sí? A veces y también encontramos a Saúl en la historia bíblica, que se preocupaba por sus asnos más que por el pueblo de Israel, ¿sí? Por sus asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Antes de que entraran, le dijeron, ¿qué le dijeron? Oh Señor mío, al mayordomo, ¿ok? Ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Todavía están con miedo porque de repente empezaron a ver residencias, casas muy bonitas, fuera del pueblo, fuera de la capital, fuera del lugar, lugares, dijeron, aquí nos van a tratar como esclavos, nos van a traer para ser esclavos. Descendimos la primera vez para comprar alimentos y cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales. Y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero, así que lo hemos vuelto a traer a vuestra mano,
a ustedes, se lo regresamos, no queremos ese dinero. Y también hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos nuevos, obviamente. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo: no se preocupen, no teman, el Dios de ustedes, sí, este mayordomo tenía más fe que ellos mismos, ¿no? Y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Y yo hago constar que recibí el dinero de ustedes. No se preocupen por eso, no les vamos a cobrar nada. Entonces les sacó a Simeón, que estaba en la cárcel. ¿Recuerdan Simeón? ¿Escucha este hombre que escuchaba? ¿Sí? Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y le lavaron los pies. O sea, los egipcios lavándole los pies a los israelitas era una costumbre que no se veía en ningún lugar. Y también dio forraje a sus asnos, otra vez los asnos de importantes, ¿sí? Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí, ¿sí? Y la historia continúa. ¿Qué sigue después? José regresa, ¿sí? Hay un reencuentro, una reconciliación. José va a comer con sus hermanos. ¿Qué dice el pasaje? Y aquí es donde les saqué esa fotografía por, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial. Y le dije que me hiciera una foto y me sacó esa. Pero a Benjamín lo puso como un niño. Pero ya les dije que Benjamín no era un niño, era un varón adulto, ¿sí? Y cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían de sus manos y se prostraron ante él en tierra. Y José, yo creo que cuando vio a los 11 hermanos postrados ante él en tierra, dijo: aquí está mi sueño, aquí está mi sueño, aquí se cumple mi sueño. Recuerden que se habían inclinado ante él también la primera vez, pero la primera vez nada más eran 10 hermanos. Y en su sueño él había visto 11 hermanos. Entonces su sueño era incompleto. Por muy bonito que fuera lo que estaba viendo, era incompleto. Completo era que estuvieran los 11 hermanos, y allí estaban los 11 hermanos. Entonces él les preguntó cómo se encontraban, y añadió: ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Él se preocupaba por su papá. Él sentía en su corazón también por su papá. Hay un sentimiento natural por los padres. Ellos respondieron: su siervo, o sea, no nada más nosotros, aquí estamos nosotros inclinados, pero también si nuestro padre estuviera aquí, también estuviera inclinado aquí, ¿sí? Su siervo, nuestro padre está bien, todavía vive. Y contestaron, y ellos se inclinaron en reverencia otra vez. Aquí se la van a pasar inclinando y levantándose, inclinando y levantándose, ¿sí? Al alzar José sus ojos y al ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, recuerden de su hermano completo, no era su medio hermano, su hermano completo, les preguntó, aunque él sabía obviamente: ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo después de eso, no espero que respondieran, les dijo a este Benjamín: Dios te bendiga, hijo mío. Y investigué las palabras que utilizó en hebreo y en la Biblia, y son palabras hebreas y es una bendición no egipcia. Supuestamente él estaba en Egipto y debía ser una bendición egipcia con Amon-Ra y como todos los dioses que tenían, cualquiera de esos nombres, pero utiliza el nombre de Dios, Elohim. Que Dios te bendiga, hijo mío. Utiliza las palabras como de alguien cercano, alguien que él realmente quería y amaba y quería una bendición para él, ¿sí? Eso es una cosa interesante para mí, ¿sí? Y después de eso, y José se apresuró a salir, pues se sintió conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar, entró en su aposento y lloró allí. Y lloró allí. Hay un hombre llamado Albert Einstein. A este Albert Einstein le preguntaron si creía en Dios, y él respondió: sí, yo creo en Dios. Y por eso algunos dijeron: este que es creyente, con toda su inteligencia del mundo, este hombre es creyente. Pero él dijo: pero yo creo en el Dios de Spinoza.
¿Y quién es Spinoza? Uno se pregunta, ¿no? Bueno, me parece que era español, judío, si no español era francés, judío. Hijo de un rabino. Y este hombre, a pesar de ser hijo de un rabino, él iba a ser rabino también, ¿sí? Porque pues descendencia del papá, entonces le tocaba ser rabino. Empezó a dialogar consigo mismo y con los que querían acerca de un Dios que había creado todo, los cielos, la tierra, una mente increíble para que todo tuviera un orden. Un Dios impotente, omnipotente, que hacía todas las cosas que uno ve. Una mente que ha creado los cielos, la tierra, los pájaros, todo lo que está alrededor lo tiene en orden completo. Las estaciones del año, el sol y la luna, las estrellas, todo lo ha creado. Pero el Dios de Spinoza es un Dios impersonal. No siente nada por ti. Es un Dios que no le interesa si estás aquí o estás en otro lugar. Es un Dios que nada más no se mete en la vida de los demás, Él nada más controla las cosas. Pero aquí estamos viendo a un prototipo de Cristo, un prototipo de Jesús. Como ya dije, Él es un tipo de Jesús. Y estamos viendo a un hombre que siente, que se conmueve en su corazón, que cuando le pasan las circunstancias que le pasan, puede llorar y puede sentir de que mi hermano está aquí, el hijo de mi madre, al que he perdido la vista por hace 25 años, no lo he visto y ahora está frente a mí. Mi único hermano está junto a mí. Se conmovió en su corazón, en sus entrañas, dice la Biblia. Es que, ¿sabes que realmente donde se siente más los sentimientos es en las entrañas, en la panza, no tanto en el corazón? Decimos que es el corazón, pero en realidad cuando estás enamorado, las mariposas están en la panza. Y cuando te traiciona alguien, te arruina toda la comida que comiste. Todo está en el estómago. Los griegos les hablan acerca de que los sentimientos están en las entrañas, no en el corazón. Nosotros somos románticos y ponemos el corazón, pero el corazón nomás se para ya, pero en las entrañas aquí es donde se sienten todas las emociones, todo el amor y toda la envidia y todo el enojo se siente en el estómago. Y él estaba llorando porque estaba su hermano cerca de él. Y no los dejó que lo vieran llorar. Salió de ahí corriendo, se fue a su cuarto y ahí empezó a gritar, no sé si con la almohada así para que no lo escucharan, pero gritando, ¡ay, mi hermano! Sí. ¿Algunas veces han llorado de alegría? Sí. ¿Algunas veces han llorado de emoción? De no saber si reír o llorar. Sí. Yo creo que me pasó un poco de eso, sí, cuando mi mujer me dijo, estoy embarazada. Qué gusto se sintió, contento, así como con ganas de llorar, ¿sí? Pero no es llorar o reír, o ¿qué hago aquí conmigo? ¿Sí? Entonces, hay un sentimiento cuando tú tienes alguna noticia que te agrada tanto, ¿sí? Y aquí vemos a José sintiéndose parte de esa historia, parte de la vida de su hermano. Lo perdió por mucho tiempo, pero ahora lo volví a ver. Y después se lavó la cara y, controlándose, ya se calmó, regresó con sus hermanos y dijo, sírvanle las comidas. ¿Sí? Es un llanto de nostalgia, un llanto de quizá hasta de culpa, que no pude ver a mi hermano, podía haber hecho más, atención, llanto de algo que le pasaba en su corazón. Pero ya después regresa con sus hermanos y se pone a comer con ellos. En esta fotografía que ven ustedes, están sus hermanos, está José con sus hermanos, los 12, ¿sí? Los 12 en total. ¿Sí? Se parece mucho a una fotografía que nos han dado la imaginación también de Jesús con sus 12 apóstoles. Pero porque también Judas ya no estaba, entonces nada más eran 12 en total, pero no fue así, no fue así. Habían 3 mesas, una mesa solamente para los hermanos de José, los 11, una mesa solamente para José y una mesa solamente para los judíos. Aquí está la historia. Le sirvieron a José en un lado y a los hermanos en otro lado.
Y a los egipcios que comían con él, también les sirvieron aparte en otro lado. O sea, había 3 mesas mínimo. ¿Sí? Porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Interesante la historia. Los egipcios eran racistas. No queremos juntarnos con esos pobres pastores de los campos de Canaán. No queremos juntarnos con ellos. Somos mejores que ellos. Que no nos digan que tenemos que juntarnos. Y yo sé que en un país, cuando se llega a un país diferente, la gente del lugar puede ser racista con las personas que vienen de afuera. No comemos con ellos. A veces les predico a los americanos, a los gringos digo, pero de cariño gringos, ¿ok? No gringos feos, ¿sí? Gringos bonitos. ¿Sí? Tengo chance de predicarles varias veces, en diferentes lugares, en diferentes foros, acerca de que los hispanos necesitamos amigos americanos y que ellos tienen la oportunidad de ser bendición para muchos hispanos. Y como que no sienten, ¿y cómo, por qué dices eso? Le dije, bueno, le dije, hace varios años fui a la casa de un vecino somalí, ¿sí? Llevaba a mis hijos chiquitos todavía, toqué la puerta, ¿sí? Y le dije, hola, mi nombre es Joel, vivo en la esquina allá en aquella casa, yo vivo allá, ¿sí? Y solamente quería conocerlos. Entonces entré. Dije, sí, pasa. Y los somalíes me dejaron pasar, me empezaron a contar de su vida. El hombre había sido profesor en Somalia, en matemáticas, universitario, etcétera, etcétera. La mujer pues no tenía educación por causa de la cultura, no habló de su educación. Tenía unas hijas también. Y de repente llega mi esposa. ¿Sí? Quién sabe cómo las esposas saben dónde están los esposos, pero ahí está mi esposa, tocando el timbre también. Y también salen a recibirla y dice, pues yo vengo con él, ¿sí? Ok, pasa, y también pasa una de mujer. ¿No? Seguimos platicando la historia de dónde venís, cuándo venís, Y luego después de un rato, el hombre le dice a mi esposa, ¿sí? Creo que le dijo, tengo 6 años en esta casa y tú eres la primera americana que viene a conocerme. La primera mujer americana o americano, cualquiera, vienes a conocerme. Obviamente ha venido el guy del cable, ¿sí? El inspector de tal cosa, americanos, pero tú eres la primera americana que viene a mi casa a querer conocerme. Eres bienvenida, te agradezco que hayas venido. La primera vez. Cuando he comentado eso, de repente alguna gente me dice, pues yo soy mesera y una vez visité una familia y me dijeron lo mismo. Tú eres la primera americana que viene a mi casa a conocerme. Eso le predico a los americanos, para que despierten. Si son racistas y si no quieren amigos mexicanos y ecuatorianos y latinos, pues están perdiendo la oportunidad. Además les digo que tienen que compartir el evangelio y los hispanos estamos abiertos para que puedan venir a nuestra casa y conocernos, no solamente como números ni como negocio, sino como personas. Y lo sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura. O sea que el mayor, el siguiente y el siguiente. Y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. ¿Cómo sabe en qué orden nacimos de nacimiento? ¿Sí? Y también tengo varias historias acerca de esta idea. También he ido a China. Y en China tú no te sientas donde quieres sentarte. Fui con un grupo grande, varios universitarios, visitamos a varios lugares y en todos los lugares tenían mesas grandes obviamente y tú no podías sentarte donde quisieras. Yo intenté hacerlo eso una vez y dije, pues aquí es el lugar más arrinconado de todos, más lejos de todos. Yo me siento hasta allá y no, párate, tienes que esperar a tu lugar a que te digan. Y cuando me paré y empezaron a ver el más importante aquí, el siguiente más importante aquí y acá, iban colocándonos según como nos pensaban que éramos más importantes nosotros. Teníamos que esperar dónde nos sentaran.
Es como una costumbre decir el hombre de respeto, el que tiene respeto, se sienta en este lugar, el siguiente en este, y así los iban colocando. ¿Sí? Era una forma de honrar a las personas. Y a este jovencito, el más pequeño de todos, lo sentaron cerca de José. El lugar que tenía él era el más cercano a José, entonces era el más importante, pero era el menor. ¿Cómo el menor podía ser más importante? Y se asombraron los hermanos, no supieron cómo José estaba diciéndoles a ellos: tú te sientas acá, tú te sientas allá, y a cada uno lo iba señalando hasta que le tocó al hermano menor, que lo sentó más cerca de él, más honroso lugar. Y no nada más eso, sino que cuando le servían la comida a Benjamín, que era el menor de todos, le servían 5 veces más que cualquiera de los demás. Yo creo que José estaba probando a los hermanos. Los estaba probando para ver si la envidia que ellos tenían contra José cuando era pequeño era la misma envidia que tenían ahora con Benjamín, su hermano. Porque Benjamín era el más consentido también, y yo creo que los hermanos empezaron a cuestionarse diciendo: en la casa mi papá consiente a mi hermano Benjamín, y ahora venimos al extranjero y hasta aquí también lo consienten a él. ¿Y qué podían haber hecho ahí? ¿Enojarse también? ¿Reclamarle y decirle: esa comida no te pertenece a ti, dándonos para acá, y se la iban a repartir entre ellos? ¿Qué iban a hacer ellos? De alguna manera demostraron de que ya estaban madurando en su conocimiento como personas, en su madurez, no solamente de edad, sino también de entender de que Dios bendice a quien quiere bendecir. Empezaron a darle libertad a este hombre. Empezaron a decir que ellos entendían que José quería bendecir a este jovencito que estaba a su lado de ellos. Era una señal de pacto, era un instrumento de sanidad también lo que estaba pasando, comer junto con alguien. Yo sé que uno puede tener pleitos, sobre todo como familia, fácilmente tiene pleito a cada rato por esto y por aquello, por todo. Se pueden tener pleitos. Pero como cuando comes con alguien, empieza a ocurrir sanidad en esa situación. Y ya quiero terminar con esas ideas. El comer trae sanidad. El comer junto con alguien trae bendición. El poder compartir tu pan con otra persona trae prosperidad. Y yo te invito el día de hoy, haciéndolo un poco más personal, y aquí voy a dejar el sermón. La semana que entra les sigo con la siguiente parte. ¿Sí? Ahí se acaba el capítulo. ¿Sí? Que invites a alguien a comer. Y yo también recibo invitaciones por si alguien te quiere invitar. ¿Sí? Pero invita a alguien que no te vaya a invitar de regreso. Invita a alguien con quien quieras profundizar tu relación. Y si tienes algún enemigo, invítalo a comer y ponte en paz con él. Y si tienes alguna situación difícil, ¿sí?, con otras personas, ¿por qué no comer juntos? Y decir, no solamente quiero compartir el alimento material contigo, sino también el espiritual. Te voy a decir que mi vida está cambiando. Yo creo que estaba surgiendo esa sanidad en el corazón de José, y después va a surgir esa sanidad en el corazón de sus hermanos. Antes de pedir perdón, para pedir perdón tiene que haber tiene como que juntarse los ingredientes para hacer una buena comida. Así más o menos es el perdón. No solamente se trata de pedir perdón y ya, perdóname, si no me perdonas te voy a seguir odiando, ¿sí?, sino poner algo en tu corazón que vaya acomodando las cosas, haciéndote esa ollita de cosas revueltas para que puedan empezar a proporcionar el amor a otras personas que te han fallado. Y decirle a otros: oye, quiero perdonarte, pero quiero demostrarte que quiero perdonarte sinceramente, come conmigo en mi casa. Invitar a otras personas que te han fallado, que te han dañado, que han hecho algo malo en tu vida, y decir: quiero ponerme en paz contigo. Vamos a orar y ahí terminamos el sermón. En el nombre de Jesús. Señor, permítenos comer juntos. La Biblia empieza con una
una boda, Dios crea un hombre y después crea una mujer y los bendice. Y la Biblia va a terminar en una boda, comiendo todos juntos. Y hoy estamos aprendiendo que comer es una bendición. Y que perdonar es la forma en que tú quieres que nosotros crezcamos. Si hubiera alguien en este día, Señor, que su vida está con amargura y dolor y enojo y envidia y celos y tristezas, te pido que haya, Señor, un cambio en nosotros. Y no en nosotros, Señor, sino en nosotros. Ayúdanos a entender lo que es tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a saber qué tenemos que hacer. Ayúdanos a compartir el pan con aquel que lo necesita. Estamos en tus manos ahora y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a estar de pie una vez más para despedir este servicio con una canción. Creo que es la canción que ha escrito el pastor Joder y que hemos cantado ya en todo el mes de agosto. Nos recuerda la verdad que hay algo para nosotros no porque seamos inmigrantes, sino porque el mundo es del Señor, las tierras son de Él, todo es de Él. Solamente nosotros estamos aquí por su voluntad.